Agradecerles al área de bioética, especialmente Fernanda, Andrés, que no paran un segundo, que le han puesto el hombro a esto de una manera increíble. Al Consejo de Médicos, que siempre nos apoya, nos da la casa, nos da pie a todos y a todos los disertantes, de lujo, por cierto, eh, y a los que nos están escuchando y a todos los oyentes por acompañarnos en esta jornada y en la que viene. Que sí espero que sea muy iluminadora. Vamos a presentar al primer panelista. Es licenciado y doctor en filosofía, Andrés Fabián Toledo. Desde hace muchos años se está especializando en bioética, obteniendo magíster en bioética y en salud pública. Es docente titular adjunto de varias cátedras del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba. Es miembro del equipo permanente del área de bioética del Ministerio de Salud del gobierno de la provincia de Córdoba y parte indispensable, lo hemos extrañado, lo estamos extrañando, pero eh, es parte del equipo permanente, por suerte. Miembro de calidad de bioeticista del CIEIS de la Clínica Universitaria Reina Fabiola, miembro tesorero del FEIF, de la Fundación para el Estudio de Investigación en Bioética, tutor docente en la licenciatura en la Universidad Blas Pascal y director de la Diplomatura en Bioética, Clínica y Social y en Salud Pública del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba. Bueno, Andrés, no quito más tiempo. La palabra es tuya. Bueno, gracias, Virginia. Y es un trabajo colectivo, lo primero que quiero decir, y media palabrita, aunque yo sé que el tiempo corre, para presentar algunas ideas, cosas que vengo trabajando, sino una emoción muy grande, ¿no? Que, como decía el doctor Viñolo, la hacemos modalidad online, pero bueno, podemos hacer estas novenas jornadas de bioética, salieron adelante, ¿no? Y bueno, así que también parte, bueno, de todo el honor de inaugurar esta jornada y aparte estar con el doctor Soriano, con Ana Moss, una amiga, así compañera ahí de FEI, digamos, que ese honor inaugurar y estar, ¿no es cierto?, acá en la jornada. Así que quería decir eso. Bueno, yo voy a, esta mesa va ligada a la cuestión educativa, que es lo que parte de todo este trabajo de formación, que lo hace mucho en el área, en hospital, en terreno, también parte de mi tarea es la formación docente en grado, sobre todo de futuros médicos en esto de la bioética, y que hace tiempo vengo trabajando en esto, ¿no es cierto? Y bueno, van saliendo algunas reflexiones que es la que quisiera compartir. Voy a compartir simplemente, espero que salga todo bien, esto de las tecnologías, yo no sé si se logra ver, espero que sí. No sé, Virginia, ¿me podés confirmar que se está viendo? Es una sola placa, lo mío. ¿Mm? Bueno, espero que se vea. Correcto. ¿Se está viendo bien la plaquita que dice la ausencia de nuestras presencias? ¿Mm? ¿Sí? Sí, Andrés. Bueno, agradezco porque, bueno, esto es lo que tiene online de no saber si está saliendo todo bien y uno más vale buscar lo perfecto, ¿no? De nuestras presencias. Ahí veo el factor. Bueno, en realidad yo voy a proponer, ahí están los puntitos, que son un punteo que yo quiero proponerles, ¿no? Que no es este tipo de panel, incluso están contando, no tienen título en realidad, pero le voy a poner, y porque me decía mucho un poco del lugar de bioética, más en este contexto sanitario pandémico y tan complejo, aunque en nuestras jornadas provinciales un poco mañana va a hablar la cuestión de la pandemia, no podíamos, ¿no es cierto?, no hablar, pero también queríamos dar un marco más amplio para que la pandemia, como ha pasado en muchos orden, se lleve todo, ¿no? Y la bioética también ha seguido funcionando. Pero me pareció la ausencia de nuestras presencias dar un título. ¿Y de quién es? En realidad, y por este encomiado, es de este señor, a mí me gusta la fotografía, se llama Richard Widmark, y que pertenece a la comunidad Yuchi de Estados Unidos, en realidad, ¿no? Que en el año 1996 en San Francisco hacía una exposición que decía, cuento así sencillo, con media palabra para explicar
por ahí a qué iba mi pensamiento, que él va, digo, hay una exposición sobre el oeste lejano norteamericano y las muestras de arte, y hay fotógrafos que muestran esa zona árida, el ganado, esas montañas, paisaje norteamericano, eso sí, una crítica, pero de ahí, acá esa es la referencia. Podría contar lo que sucede en Argentina con la conquista del desierto, con los primeros fotógrafos, pero esto lo tenemos que ubicar en Estados Unidos, y eh, este fotógrafo nativo de esta comunidad, por supuesto, va entusiasmado porque habla en su tierra y se da cuenta que las fotografías que están, bueno, hay un gran ausente, que son ellos, los habitantes, ¿no? Que él dice una reflexión antropológica además, que detrás de esos paisajes que son medio áridos y demás, hay alguien que se esconde y que estaba, y que la cámara no había captado, pero eso había sido una intención del fotógrafo, que estaban incluso unos vaqueros que no eran lo originario, ¿no es cierto?, de esas tierras y demás, y entonces él dice, se percibía la ausencia de nuestra presencia. Dentro de esas fotos, ¿no es cierto?, había algo que faltaba y que gritaba y era bastante elocuente. Sin duda, voy a terminar con esto, pero ya estoy largando una gran idea, a mi modo, a desarrollar, ¿no? Pienso que la bioética, y más en este contexto, no se percibe nuestra ausencia, pero esa misma no estar, no sé, este vacío, habla que estamos, ¿no? Que somos, digamos. Bueno, vengo de la filosofía, perdonen si estoy medio filosófico en el planteo. Quiero decir de que justamente nuestra ausencia es presencia, ¿no? El que no estar habla que nos está pidiendo, ya hace que estemos y ya hace que seamos y que tengamos nuestro lugar, todo un espacio, algo que incluso está consolidado. Bueno, desde ahí se percibió la ausencia de nuestra presencia, que parece un juego de palabras, pero a mí me dice como muy fuerte, por eso lo relacionaba con la bioética, y conté un poco lo que me han pedido, avanzo, ¿no? Lo primero, se está viendo también que detrás de ese hueco sale, ¿no es cierto?, una plaquita así muy sencilla. Quería hacer una cosa muy esquemática, de mínimos puntos. Primero, bueno, ese es nuestro instituto, está al lado del hospital privado, acá de Córdoba, le avisamos porque he visto un poquito en el YouTube, tenemos dentro de Río, Mar del Plata, está todo el país, toda una cosa linda que tiene online, tenemos de otras provincias, no solamente la ciudad de Córdoba, está el hospital de referencia, ¿no es cierto?, de tercer nivel, que es el hospital privado, que ya fundado hace 6, 7 años esta escuela de medicina, sus siglas son UCBC, y bueno, y que esto es un grupo de alumnos que estaban haciendo un trabajo práctico de justamente bioética, y una cosa que encaramos es que esto de una manera arbitraria es discutir, y justamente estas disciplinas de información todavía se están como construyendo, dejamos la bioética a ciertas cosas, tienen algo que se llama bioética 1 y 2, como a ciertos aspectos más ligado a los conflictos de valores, tiene una referencia claramente clínica, porque son médicos generalistas el perfil de estos egresados, y que de todas formas veíamos que, bueno, la disciplina estaba así, que no todo era bioética, sino que se trataba de un programa más amplio, incluía muchos más aspectos y tenía que abarcar más cosas. Por eso tienen antropología, historia de las medicinas, que son seminarios educativos y otras ramas. Era decir, digamos, la bioética es una cuestión disciplinar, metodológica. Por supuesto, no conocemos algo que la doctora Vidal, que la tenemos mañana, ¿no es cierto?, habla de los currículos ocultos, sabiendo y siendo consciente de todo esto, ¿no es cierto? Bueno, hicimos algunas opciones con la forma de plantear nuestros temas, ¿no? Pero es algo que quedamos, insisto, la bioética es esto, ¿no es cierto? Pero que también implica otras cuestiones más. Sigo como avanzando. Y nos sentamos en esto que decía recién, siendo muy consciente de lo que hacíamos nuestra propuesta. Ahí quería poner la foto de nuestras octavas jornadas provinciales bioéticas en el Centro Cultural, por eso toda esa emoción. Ahí yo presentaba 2 años atrás un poco los primeros esbozos, ¿no es cierto? Ahora como un cierto desarrollo y un pequeño trabajo de investigación que hemos hecho, que creo que es lo que sigue, ¿no? Donde trabajábamos, ¿no es cierto? Todas estas cosas, la dije más largo en aquella ocasión, ¿no? Porque también
es un proyecto en construcción, pero bueno, ya en el andar ya se ha ido consolidando unas ciertas cosas. Decíamos, hemos puesto esto es mío, fundamentalmente, que hemos, que digo bioética, porque no está en ningún lado en nuestra cosa, pero es de bioética profunda, ¿no? Este en realidad hace un tiempo apareció todo, empecé a leer de Potter, le cuento también medio paréntesis, de Potter, y en realidad Potter, uno cree que escribió 2 obras, tiene algunos artículos, pero no ha sido un gran escritor en bioética. Potter, el Van Roselle Potter, que se le adjudica el neologismo bioética en el 71, 70, 70 en su artículo, 71 en su libro. Se conoce el libro, Bioética Puente hacia el Futuro, y Bioética Global, que es el año 90. Pero escribió un tercer libro, se llama Bioética Profunda, ¿no? Y que poco lo conocen, ¿no? Hay una novedad, y en realidad está ligado a esto como la red profunda de Internet, tiene que ver ese profundo en realidad. Edit es algo que va ligado a estas cosas, donde él va sosteniendo la bioética global, que era de la clínica, pasó a una bioética más ambiental, ecológica. Él dice que en realidad esto ya, hay que darle un giro más, y en realidad se trata de otra cosa, una bioética como que más interrelacionada, más interconectada, nunca escindida, qué sé yo, desde lo ambiental a lo clínico. Se trataría casi de los mismos temas, de un único tema tratado de otra manera. Por eso tomé profundo. ¿Y por qué a nosotros nos interesa eso de la formación en una unidad y una integralidad? Digamos, esto siempre buscamos mucho aquello que llamamos los ejes transversales y verticales, ¿no? Los transversales son dentro del cuerpo disciplinar, la bioética es más que humanidades, y horizontales tratamos, que cuando vemos interrupción de vida, interrupción, ¿no es cierto?, de gestación, los alumnos ya han tenido obstetricia. Entonces los diálogos son mucho más ricos, porque bueno, tenemos que hablar del tema de aborto, ¿no es cierto?, ellos ya conocen la parte médica y clínica, ¿no? Es decir, tenemos mucha correspondencia en esa horizontalidad. Por supuesto, estamos basados en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, ¿no? De hecho la estudian, y es quizá el único documento, bueno, son alumnos, las materias clínicas, ¿no es cierto?, formación básica los tiene luego, así que sí, siempre vivimos esto que las humanidades, bueno, tienen 2 horas semanales, hacen lo que pueden, digamos, por ahí nos dejan al último siempre. Bueno, ahí está el desafío docente, hacerse de la siempre atractiva, digamos, muy seguido, pero bueno, así que por ahí tantas lecturas no podemos pedir, pero esto sí la analizamos, y esto desde un plano conceptual, ¿no es cierto?, tenemos, digamos, siempre todo está cursado, y se lo decimos explícitamente, y le decimos, nosotros hablamos de derechos humanos, en esto no quedamos dudas, nos posicionamos, y ellos saben que hablamos de de derechos humanos, los derechos humanos, no solamente en todo de lo que eso implica, ¿no? Quizá un valor más simbólico, no solamente la declaración escrita el 48, ¿no?, en la ONU, sino entendida esta como una mítica de mínimos morales, no menos de esto, no, tan caro cierto pensamiento argentino bioética, ¿no? No por mencionar a Teal y demás, pero realmente Argentina, por lo menos el concepto latinoamericano, creo que aportó siempre una reflexión de derechos humanos dentro de la bioética. Entonces es como, también en esto nos sentimos deudores, y por supuesto usamos el diccionario latinoamericano bioética y otras bibliografías con falta. Pero los derechos humanos, ellos saben que hay cosas que son derechos humanos, y ese es el mínimo, ¿no es cierto?, que no se negocia, y desde ahí hablamos, y desde ahí defendemos y sostenemos, ¿no? Y tenemos una idea que decimos, el buen médico bueno, tenemos la parte como excelente buen médico bueno, que es una frase de Pellegrino, la adaptamos, que hablan los dos aspectos, ¿no es cierto? Ahí lo que hacemos es, le decimos que ahí está toda la ética médica, medio simplista, pero en el buen ponemos la parte técnica, científica, o no es cierto, esa preparación médica específica, y lo bueno es justamente la parte ética, ¿no? Bueno, vamos con esto, porque sostenemos, esto es como una convicción de aquello de bioética profunda, algo que decimos en cada acto médico, ¿no es cierto? Hablamos algo de bifonte, de 2 caras, ¿no es cierto? Y que son, no se pueden escindir, que son, una se depende de otra, no hay neutralidad, no es que haga un auto clínico sin una parte ética, ni hay una parte ética, bueno, que no tenga una consecuencia también clínica, digamos, siempre en el acto médico. Y entonces incluso particularmente yo que no soy médico, le he encontrado la vuelta desde cómo se le enseña toda la parte diagnóstica, pronóstica, terapéutica a los alumnos, cómo les digo que el razonamiento moral en bioética, que es el razonamiento, hasta el mismo razonamiento clínico, es el que usa Aristóteles, usó, digamos, tiene mucho que ver la deliberación de
tiene mucho que ver con la ética, entonces le hago esa transferencia y me ha ayudado mucho. Los alumnos realmente, esta conexión, no verlo como descindido, ¿no? Como dos cosas separadas, sino como un único acto, lo han podido hacer, porque a ellos se les enseña a hacer un acto, a pensar clínicamente, y es muy fácil, una vez que aprenden clínicamente, ¿no es cierto?, diagnosticar, pronosticar y hacer acción terapéutica, les resulta muy fácil entender cómo se hace una deliberación moral, porque es el mismo mecanismo, ¿no?, la aplicación de normas generales a la situación concreta, ¿no? Entonces, esto, y le insistimos mucho, mucho, así que este tema de lo bifonte, lo indisoluble, es una palabra más fuerte, ¿no es cierto?, de un único acto, ¿no es cierto?, que es el acto médico, que tiene como esas dos fases. Sigo avanzando, esto mostrarle una cosita, ya voy terminando, así la dejamos a la coordinadora tranquila, a Virginia. Esto es un trabajito que presentamos en CAEN, CAEN es el Congreso de Enseñanza Médica, lo hicimos con que fue en septiembre, nosotros presentado, digamos, es 2020, desde hace 2 meses, que trabajando con los alumnos de la PFO, no sé, ya llevaron los 5 años de formación específica, tienen 5 años de bioética los alumnos de UCBC, esa es la verticalidad, digamos, tenemos tiempo para trabajar bases, fundamentos, después citaciones concretas, por eso hablaba del aborto, que es bioética 2, lo ven, nos dice que es la parte, ¿no es cierto?, no clínica, no formación básica, sino cierta la formación específica médica, tenemos como un tiempo. Ahí lo que le quería mostrar, que nos sorprendió, es la importancia y relevancia de la bioética. Esto no quiere decir nada, digamos, porque bueno, esto es un simplemente trabajo de encuesta muy sencillo y tendrá hasta su deficiencia metodológica. Digo, porque salió muy bien, digamos, los profes de bioética, pero también está muy contento de la valoración que tiene. Se hizo con la escala de Likert, yo creo que se ve muy chiquito, pero es nomás mostrarle, no quería hablar de este resultado, digo, después esto se va a ver, se va a subir todo en la página del área de bioética, entonces ahí pueden verlo como más grande, pero simplemente lo que quiero en la escala de Likert, ¿no?, del 1 a 5, esto serían las margen puntajes, se preguntó sobre 4 variables. Si descubrían que el programa de bioética lo había formado, entonces ven, cada una de estas barras son preguntas, ¿no es cierto?, que se le hacía sobre el tema, sobre las competencias bioéticas. Esto nos sorprendió, nosotros enseñamos un saber hacer, nos interesa en bioética, para que sea práctico, por ejemplo, tercer año yo tengo que saber hacer un consentimiento informado, decimos a mano alzada. Si entonces le preguntaba, ¿sabe hacer un consentimiento informado a este estudiante de medicina? Y nos sorprendió, no sé, por eso te digo, hasta yo, no sé, dudo la veracidad de los resultados. Decían que sí, ¿sabe resolver un caso de bioética? Y decían que sí, y cosas así sobre las competencias y otras habilidades, ¿no es cierto?, que les vamos enseñando, que nos parecen como esenciales. Sobre la idea fuerza, fíjense qué grande, la idea fuerza de buen médico médico, ¿saben qué significa eso? Y los bifontes, esto que le hablé de esa integralidad, buen médico, bueno, ¿qué significa? Entonces, más altísimo, nos llamó entendido que eso le quedó a fuego, le está quedando a fuego según los de la PFO, y otra es sobre, nos interesaba la poética, es decir, nosotros hacemos de realizaciones, dinámicas, y no la clase, las clases estas conceptuales, la apunte evidentemente, pero enseguida los trabajos prácticos, sobre todo, que si lo hacemos en aborto, vuelvo a aborto, lo que me estoy acordando, hacemos una simulación, ¿no es cierto?, el Congreso de la Nación debatiendo una ley de interrupción de embarazo, ¿no? Entonces se ven distintas posiciones, tenemos hasta nuestra presidenta de la Cámara, y realmente han producido cosas muy... Ellos se visten así como congresistas, y realmente hacen trabajo muy bueno que uno queda sorprendido. Igual que le contaba que para este trabajo práctico, los alumnos han trabajado los de cuarto año el tema de las 2 declaraciones del COE, ¿no?, que hemos hecho sobre últimas cámaras, han hecho partícipe, ¿no? Entonces también lo han trabajado y lo han leído y han hecho trabajo muy bueno, ¿no? Esto que por ahí que yo lo conozca. Entonces, ahí termino como una conclusión, ¿no? Esta es de ustedes saben, a mí me gusta la fotografía, esta es una foto de un amigo, ¿no es cierto?, de un cordobés, agente de salud, me llamó. Yo no he sacado fotos en época de pandemia, sí creo, justamente los médicos, que ellos son los imprescindibles, ustedes, muchos de ustedes son agentes de salud, ellos son los verdaderos objetos de fotografía, digamos, que vale la pena, ¿no? Yo lo creo y lo sostengo, aprovecho para decirlo, ¿no? Porque hay muchas fotos de la pandemia, esta es una foto imprescindible, ¿no? Y bueno, termino concluyendo, ¿no?, y vuelvo a aquello de la ausencia de nuestra presencia. Primero que creo que claramente, ¿no?, esto
como dicen en otro aspecto, pero en salud y en bioética, esta pandemia visibiliza muchas realidades que han estado latentes y cierta ausencia, diría, de bioética. Incluso esto me animo a decir, como en los órganos decisorios, ¿no? Fíjense esa tensión que se habló, como esa dicotomía entre salud y sociedad, salud y economía y demás. Parece que justo la bioética que podemos importar son los grises, ¿sí? Algo que no hemos especializado. Hablo de entre los extremos y los contrastes, buscamos los grises siempre. Entonces ahí podríamos aportar, si bien hay una comisión, me parece, de bioética a nivel nacional, y la conocemos, creo que está la doctora Cirusi, la tenemos tarde y demás, en nuestros amigos Magli, en Nacho Magli, todo y demás, yo creo que han sido cosas más decorativas, no determinantes, ¿no? Creo que, y se nota, ¿no? Incluso sé de algunos documentos de elaboración que pasó en Córdoba también, ¿no? Como hay como otras prioridades. Sin embargo, yo creo que ahí, ¿no? Digo, se ha separado la acción sanitaria con la ética en algún punto, ¿no? Porque yo creo que hoy la ética en estos tiempos y con estas características que ha ido de a poco configurando la bioética, tenía mucho que decir, digamos, una bioética por ahí media dejada de un lado, bueno, por eso digo, visibiliza cosas que siempre ha estado, pero que muestra una gran ausencia, que a la larga y la gran presencia de la bioética y sus necesidades, ¿no? Creo que también muestra, estos son más bien como desafíos, la relación de la bioética y los temas de salud y de políticas públicas, un poco recién, pero me ondaría a toda política pública, ¿no? Habitualmente la bioética es ese barniz superficial, un barniz, ¿no es cierto?, decorativo que se hace y que no termina de impregnar, me refiero a barniz, hacemos bioética, no va a aparecer, y no termina de calar. Y me parece que también hay que ampliar, esto sería en el mundo sanitario, ¿no es cierto?, y la sociedad toda. Me parece que hay cuestiones como, qué sé yo, los incendios, el deterioro medioambiental y muchas otras cuestiones. Faltaría una bioética como, no sé, esa de, no me pude explayar porque no era el tema, aparte de esto de la bioética profunda, ¿no? Uno que es más como una savia, si me permite, una cosa muy Ya importante. estaríamos en tiempo, Andrés. Listo, y entonces, y listo, termina, ven que 5 era el 5 los puntos, ahí estaba, ¿no? La bioética y su ausencia se llamaba este punto, y esto, ¿no? Que estaba diciendo y demás. Por supuesto, todo esto hay que seguirlo pensando. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Andrés. Mucho para pensar, muy buena propuesta y mucho para pensar. Lo que quería decirles es que van a ir pasando los disertantes y mientras tanto pueden ir haciendo y enviando las preguntas por chat, ya sea por YouTube o por el chat del Zoom, para que los leamos a todos, a las que tengamos tiempo al final de las disertaciones. Van a hablar los 3 disertantes y al final las preguntas, ¿sí? Bueno, vamos a presentarlo a alguien de la casa, el doctor Soriano, nuestro segundo disertante. Él es especialista en medicina de emergencias, es médico y poeta, experto en bioética, fundador del Comité de Bioética del Hospital de Urgencias, formación personalizada en bioética junto a Diego Gracia y el doctor Miguel Sánchez González en la Universidad Complutense de Madrid, y es uno de los miembros de nuestra comisión de bioética de este consejo, y lo conocen bastante, me parece, los que estamos aquí, así que le doy la palabra y no le quito más tiempo. Doc, gracias por estar. El micrófono. Se cortaba dale. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, yo voy a hablar, bueno, primero agradezco a la gente que incansable, como Andrés, como Fernanda, a toda la red de bioética y al Consejo de Médicos por ser los anfitriones, siempre estar atento al Consejo Médico a todas estas inquietudes. No es un día bueno para mí, porque tengo varias personas pasándola mal, y hoy especialmente grave porque acaban de intubar a uno de mis más
íntimos amigos. O sea que no va a ser muy amable mi charla porque estoy bastante enojado con algunas cosas. Los que me conocen saben que nunca soy políticamente correcto, hoy tampoco lo voy a hacer. Voy a empezar por el final. Esto no pensaba decirlo, pero leo yo en la Voz del Interior, en la tapa de hoy, algo que va a sintetizar un poco lo que voy a intentar comunicarle en 10 minutos. En una parte de la misma tapa dice: Córdoba ya no pedirá hisopados para ingresar a la provincia, ¿no? Y al ladito nomás dice: San Vicente, crecen las cremaciones y se ocupan las primeras fosas que hizo el ejército. Y al ladito nomás, Aerolíneas regresa con los vuelos de cabotaje en Córdoba, arrancan este viernes. Bien. Eso que no merece mayores comentarios, voy a intentar comentarlo. Ustedes saben que la bioética tiene un gran capítulo que es el consentimiento informado, y que el consentimiento informado, si bien es cierto, viene de la jurisprudencia anglosajona, es un concepto fundamentalmente y de hace muchos años bioético. No podemos nosotros, como pacientes, cumplir un tratamiento médico si el médico no ha explicado a cabalidad todos los beneficios y los riesgos que yo puedo tener al cumplir tal o cual tratamiento. Y esta pandemia que nos ha encontrado a todos con salud, a todo el mundo, con un sistema de salud bastante devastado, tuvo otra particularidad, la particularidad del no saber a qué nos enfrentamos, a qué enemigo nos enfrentamos. Encima es invisible el enemigo. Entonces, nosotros insistimos, los que me conocen más de cerca ya deben estar hartos, pero insistimos desde el comienzo, que una de las claves para tratar de mitigar las cuestiones graves que producía esta pandemia era una correcta información. Vale decir lo que yo llamo un consentimiento informado global, Vamos a suponer, y algunos ya me han escuchado este ejemplo, que uno está internado con un infarto de miocardio en la cama 1 del hospital de urgencia, que tiene 9 camas, y de esa cama uno está lúcido con algo de dolor, y pasan 20 guardapolvos por día, y le dicen en la revista de sala: bueno, al paciente Soriano le vamos a realizar el cateterismo el día tal, tiene un Kili-Bikimbal tal, tiene Raleigh en las bases, y se hablan entre sí los médicos, casi sin dirigirse al paciente, con palabras ininteligibles. De repente ese paciente que es Soriano justamente está en cama 1 y ve a las otras 8 camas. Y sucede que el día 3 o 4 de internación, el paciente de cama 4 sufre un paro cardiorrespiratorio, lo intentan reanimar sin éxito, y al rato Soriano ve que a ese paciente lo sacan en una bolsa, en una camilla, muerto. Al día siguiente pasa lo mismo con el paciente de cama 5. Entonces, ese miedo inicial que nos trajo la pandemia, se convierte en una angustia total por algo que es importantísimo en los actos autónomos de todo ser humano, según Fadin y Bechan, que es el conocimiento. Si yo no sé lo que está pasando, difícilmente pueda cumplir bien mi tratamiento y difícilmente pueda acatar alguna orden. Entonces, ese miedo inicial se convierte en angustia. Esa angustia se convierte en lo que nosotros llamamos el estrés crónico. ¿Y qué provoca el estrés crónico? El estrés crónico provoca, entre tantas cosas, puede provocar otro infarto, puede provocar un resurgimiento de una diabetes, puede provocar una hipertensión arterial, puede provocar un cáncer, puede provocar algo mucho más grave en esta pandemia, que es una disminución sostenida de las defensas. La persona que está permanentemente angustiada, miren, yo recibo por lo menos 20, 30 llamadas
y el 90% son por angustia. Y por preguntarme, a ver, ¿puedo tomar el dióxido de cloro? Che, ¿la ivermectina es buena o no? Che, ¿las gárgaras de sal están buenas o no? ¿Qué hago si tengo un poquito de fiebre y un poquito? Etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y al ver esto nosotros, al finales de marzo y abril, nosotros le propusimos al señor ministro, con un plan determinado que proponía formar una comisión ad hoc con un especialista en comunicaciones, con un médico sanitarista, con un epidemiólogo, con una psiquiatra o un psiquiatra, con un infectólogo y con un bioeticista también. Entre ese equipo iba a salir un informe diario de no más de 10 minutos que con la venia del ministro iba a salir todos los días, a la mañana y a la tarde, para ver de qué se trataba esto de usar o no el barbijo, para qué servía el barbijo, para qué servía el paracetamol, si la hidroxicloroquina servía. Vale decir, ese consentimiento informado que no estaba teniendo el paciente porque no estaba en contacto con su médico, y cada vez fue peor esto, ese consentimiento informado iba a ser diario porque la gente iba a tener la información de una sola fuente y no hay infodemia en donde íbamos a recibir miles de mensajes de WhatsApp, de YouTube, íbamos a entrar a verificar si esto era real o no, que para la persona que no es lega y para algunos legos también es difícil de interpretar algunos textos y es difícil de saber si es una fake news o no. Por lo tanto, nosotros sugerimos esto al señor ministro. El señor ministro nos dijo que le parecía muy buena la idea y a 7 meses todavía lo estamos esperando. Señor ministro Cardoso, si está escuchando, todavía lo estamos esperando. A diferencia de esto, se produjo una serie de informaciones no encontradas, no las llamo encontradas, yo las llamo desencontradas, porque son realmente desencontradas. Había un grupo de periodistas que estaba de acuerdo con la cuarentena, mal llamada la cuarentena más larga del mundo, porque llevamos 7 meses, pero la cuarentena se rompió allá por abril, mayo, ya no hay más cuarentena, porque si uno va a cualquier lugar se da cuenta de que no hay cuarentena. O sea que es una falacia decir que esta es la cuarentena más larga del mundo. Esta cuarentena funcionó 1 mes y medio aproximadamente. Salían desde el Poder Ejecutivo, recordemos que el señor gobernador salió a los 72 días de cuarentena, salió a hablar a la población, cosa que me parece gravísima. No se formó tal equipo y nosotros teníamos estas informaciones desencontradas que en algún momento el jefe del COE, por ejemplo, decía que iban a castigar a la gente del shopping de Villa Rivera Indarte porque habían abierto sin permiso, y a las 3 horas el señor gobernador sale abriendo todos los shopping. Entonces, es increíble. Fíjense lo que les acabo de leer en el celular, de lo que sale hoy en el diario. O sea, en el momento, hoy escucho las declaraciones de un asesor del señor ministro. ¿Qué decía el señor asesor? Decía que estamos, ¿cómo? 2 minutos. Que estamos increciendo y también dijo que estábamos en una meseta. ¿Y cuándo vamos a llegar al pico? Y bueno, eso no lo sabemos. Entonces no puede decir la misma persona que estamos en una meseta si dice que estamos en curva de crecimiento. Por lo tanto, deberíamos, y voy terminando porque quiero hacer una pequeña ofrenda al final, deberíamos rever el tema de la información, ya que creo que es clave para la buena finalización de esta pandemia que todavía no sabemos cómo va a terminar. Yo creo que la cosa va a seguir peor si no organizamos la comunicación, si no unificamos la comunicación. Y termino con un pequeño poema que dura 10 segundos, en honor a todos los que han fallecido y en honor a mi amigo que en estos momentos está intubado y no lo va a poder escuchar. Dice así:
Seguiremos con las manos tendidas en medio del derrumbe. Nos seguirán doliendo los ojos transparentes. El gesto final del insecto un segundo antes del vidrio. Seguiremos teniendo un niño en el costado del alma, apenas un reflejo de luz ante las sombras de la muerte. Y sobre todas las cosas, nuestra sangre construyendo sábanas para que no tenga frío tanta vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Soriano. La verdad que es todo un tema esto de poder manejar bien la información y la comunicación, y sobre todo la importancia de la educación en estos tiempos que corren, que nos ha sacado de los contextos habituales y nos está presentando situaciones distintas. Así que bueno, la voy a presentar a nuestra próxima disertante, la licenciada Ana Moss, es licenciada en nutrición en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, docente universitaria en la misma facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional, profesora titular en esta Facultad de Ciencias Médicas, es responsable de la implementación del programa de base de estudios en bioética en UNESCO, Universidad Nacional, en el grado para la Facultad de Ciencias Médicas y la articulación con la maestría de bioética en la Secretaría Graduada de Ciencias de la Salud. Es miembro de la mesa ejecutiva de la Red Latinoamericana de Bioética y el Caribe, y miembro de la Fundación para el Estudio y la Investigación en Bioética, la FEI de Córdoba. Doctora, le cedo la palabra. Recuerden ir haciendo algunas preguntas, si bien vamos a tener pocos minutitos, pero se van a leer al final. Licenciada. Bueno, buenas tardes. Voy a comenzar primero haciendo un agradecimiento por esta invitación y por compartir la mesa con Andrés Toledo y con Peca Soriano. Muy honrada de compartir con ellos. Un reconocimiento a quienes organizan esta jornada todos los años, y en especial que es difícil, que son temas delicados, que están todos en la trinchera o aportando desde cada uno de su rol, y me parece que es sumamente importante. Bueno, yo un poquito voy a comentar desde el área de educación, específicamente del trabajo que hacemos desde la Red Latinoamericana y del Caribe de Educación en Bioética, contarles un poquito de qué se trata, cuál sería, digamos, nuestro aporte, nuestro granito de arena respecto de la bioética en el área de educación. Bueno, la red hace unos años, hará aproximadamente unos 5 años que se formó, ya hubo algunos encuentros previos, pero ¿cuál fue, digamos, la idea? Era que nos agrupemos en red, como su nombre lo indica, docentes, investigadores, diferentes instituciones, universidades, a los fines de trabajar y mejorar la calidad de la educación de la bioética en la región. Tener nuestra propia mirada, colaborar, intercambiar. Lo que buscamos es fortalecer esas experiencias en bioética y fortalecer lo regional. Todos sabemos cómo surge la bioética, la disciplina. Ambos, Andrés y Peca, hicieron mención a esto también. Y el desarrollo que ha tenido en Latinoamérica, esta disciplina, cómo se va fortaleciendo desde esta mirada regional en el marco de los derechos humanos. Bueno, esta iniciativa surge y fue convocada por el Programa para América Latina y el Caribe Bioética de UNESCO, ese es el marco. Algunos de los objetivos, rápidamente, quienes forman parte, tiene que ver con esto que les adelantaba recién, tiene que ver con compartir modelos pedagógicos, contenidos, objetivos, materiales, referencias bibliográficas, esto de poder fortalecer y trabajar y conocer autores de la región, más allá que siempre leemos autores, digamos, de otros países,
pero fortalecer esta mirada con autores de la región. Contribuir, apoyar a los programas para mejorar, para hacer mejor esta tarea de educar en bioética. No es fácil. Aportar a la formación de educadores con algunos seminarios, ahora les voy a comentar un poquito en estos estudios educativos. Al momento tenemos, en general conforman la red, se da en instituciones y diferentes países y diferentes programas del grado y del posgrado. Al momento, como posgrado, tenemos 11 países que pertenecen a la red, de 24 programas de formación diferentes, que incluyen doctorados, especializaciones, maestrías, y alrededor de 31 profesores. Y del grado, con diferentes carreras, muchas que tienen que ver con el área de la salud, 12 países de 86 universidades y aproximadamente 113 profesores. Algunas de las acciones que venimos llevando a cabo en función de fortalecer este intercambio que les mencionaba recién con objetivo, tienen que ver con los seminarios de formación de formadores. Esto es la participación de quienes somos docentes en bioética, de una formación para trabajar y continuar fortaleciendo ese trabajo que hacemos cada uno desde sus lugares, de sus países, de sus instituciones. Esto es posible gracias al aporte y a la generación que hace el programa de bioética de UNESCO, que está a cargo de la doctora Susana Vidal, que mañana, como bien mencionaron, va a estar en la conferencia de cierre. Bueno, ya hubo varios en varios países, en Argentina fue en el 2015, varias de las personas que están acá participaron. Son módulos de 3 días, entonces es muy interesante lo que se genera, lo que ve. También los docentes presentamos una clase, cómo solemos llevar adelante. Bueno, sumamente enriquecedor, y uno se va, el trabajo en red es muy fortalecedor porque va viendo cuáles son las experiencias y cómo realmente enriquecer ese trabajo cotidiano. Después, otra de las acciones son los seminarios regionales que tenemos de educación superior, en donde buscamos algún tipo de lograr consensos para la educación, sobre todo en los posgrados, doctorados, maestrías, especializaciones en bioética. Entonces, contenidos comunes, estándares de evaluación, modelos pedagógicos, bueno, y hemos llevado adelante en distintos países, siempre en Latinoamérica. Después, por supuesto, trabajamos con la difusión y el intercambio de algo que es central. Yo les hablaba recién de esto, la importancia de conocer y dar difusión e intercambiar producciones de autores latinoamericanos, las producciones que quienes son parte de la red y quienes son parte de los programas de bioética de Latinoamérica van elaborando. Entonces, por un lado, recursos y experiencias educativas, aplicables, casos, etcétera, en más cuestiones pedagógicas. Por otro lado, producciones que se realicen, publicaciones en revistas o libros o artículos. Y por el otro lado también sirve para esta difusión de cursos, jornadas, cualquier evento que se dé vinculado a la bioética en educación, digamos. Otras de las acciones que hemos hecho, y la verdad que en este sentido la pandemia es como que activó un poco más la red, son trabajar, bueno, esta suerte de conferencias online, webinar, que es lo que se nos permite, digamos, hacer, lo que podemos hacer. Las próximas que están planificadas tienen que ver uno más con la pedagogía y la bioética en octubre, y otra en diciembre que está vinculada al arte, a la educación y la bioética. También hemos trabajado y elaborado un boletín de la red, la SED, donde hacemos diferentes textos, memorias, publicaciones de eventos, esto de entender un poquito la educación en contexto, aporte de distintos autores. Entonces nos parece una manera simple y rápida de actualizarnos y mantenernos en contacto. Por el otro lado, también con mucho esfuerzo y a partir de estos seminarios que yo les contaba con anterioridad, se van produciendo materiales con estos acuerdos, con estos trabajos que vamos haciendo. Entonces ya está saliendo en breve, seguramente la doctora Susana Vidal mañana lo presentará,
un manual de educación en bioética con este abordaje de la bioética y derechos humanos para América Latina. Hay un primer volumen, entonces todos estos materiales cabe mencionar que son de acceso abierto, es un punto central, porque también hace al pensamiento desde dónde estamos trabajando y desde dónde intentamos plantear la educación, ¿no? En algunos aspectos, pensando un poco en esto de la pandemia, de la crisis, los inconvenientes que hemos tenido, si bien estamos pensando y haciendo un trabajo de revisión de cada uno de los programas con las distintas instituciones, los distintos carreras de grado y posgrado que pertenecen a la red, para conocer, bueno, cómo les está yendo, cómo les ha ido en este año, en esta readaptación que hicimos. Bueno, cabe mencionar algunas cuestiones que ya las conocemos, que son importantes destacar porque, bueno, ha pasado en muchos ámbitos y en la educación se ha notado mucho. Que, bueno, estas adecuaciones tienen que ver con hacer unas propuestas educativas diferentes, adaptadas, modificadas para el grado y el posgrado. Esto implicó, y aún implica, los años lectivos todavía están en vigencia, y por lo que vemos esto seguirá más adelante. Creo que esta situación o esta forma de trabajo llegó para quedarse, más allá que existían algunas cosas más puntuales. La dificultad y el complejo que lleva la migración de las actividades áulicas presenciales a un ámbito virtual, digamos, en función de este distanciamiento físico, etc. Implementar, desarrollar, planificar los cambios necesarios para abordar esos desafíos, la reformulación de las clases, que en realidad es una nueva construcción, y eso tiene que ser seriamente, más si hablamos en bioética, tiene que estar bien planteado, con suficiente tiempo, con los recursos necesarios. En este sentido, nosotros analizamos y vimos que esos entornos virtuales en el que todos nos estamos manejando para brindar las clases, para llevar adelante los programas de grado o de posgrado, pasaron de ser un complemento, porque antes existían, ya tenías como una etapa de presencialidad y un complemento de aula virtual o de virtualidad. Bueno, eso se revirtió en este año que llevamos y pasó a ser el único medio de trabajo, con lo que implica eso y con lo que implica nosotros planteamos que en bioética se trabaja por el debate, el trabajo en equipo, bueno, muchos elementos que hacen a cómo se debería trabajar pedagógicamente en bioética, y es sumamente difícil hacerlo en la virtualidad. No es imposible, pero es sumamente complejo. Perdón. Perfecto. Las propuestas académicas no es ninguna novedad que deben ser integrales, pero más aún en esta situación de virtualización. Si no, vamos a seguir potenciando las desigualdades que ya existen. Hay un montón de gente que quedan atrás, que no pueden acceder por diferentes situaciones, que tienen que ver con los recursos, que es el segundo párrafo que les menciono ahí, que se necesitan para llevar adelante una educación o una propuesta académica de calidad. Se necesitan determinadas situaciones y circunstancias. Pasa en todos los ámbitos de la vida, en especial en educación, en especial si se están formando futuros profesionales de la salud, o si se están formando futuros magíster en bioética o doctorados en bioética, ¿no? Condiciones adecuadas, conectividad, dispositivos, capacitación, la mesa de ayuda constante para cualquier inconveniente que uno tenga en la realidad, recursos humanos, la regulación del trabajo, el derecho a la desconexión, todas cuestiones que seguramente han leído, han escuchado, y seguramente los que son docentes las padecen, hacen a que esa educación sea o no de calidad. No olvidar que la educación establece vínculos, hay un hecho vincular, no se puede fumar o perder de vista por el solo hecho de que trabajemos en virtualidad. La importancia del cambio con otros, esto que yo les decía al principio, el trabajo en red, lo importante que es, y por suerte la red se activó un poco más ahora en pandemia, eso creo que es algo sumamente positivo.
como uno de los desafíos, la verdad que hay muchísimos desafíos, pero hay que buscar los equilibrios. Uno busca adecuarse a la normalidad, pero con determinados requisitos, circunstancias, con estos aspectos que mencionamos antes. No estamos haciendo cualquier cosa. Estamos formándonos y formando a otros. Llegar a los estudiantes, a los maestrandos, a los doctorandos, mejorar la calidad de la experiencia en educación superior. Estos son, por si quieren contactarse con la red LACED, igual si lo buscan en Google lo van a encontrar a través del mail, a través de la página o el Facebook, que es lo más dinámico y publicamos todas las cosas. A modo de cierre ya, viendo en el 2019 y los años antes cómo trabajamos, aulas llenas de estudiantes, llenas de maestrando o de doctorando, según donde sea el programa, pero cómo trabajamos ahora, creo que nos ayuda a entender la dificultad y lo difícil que es lograr algunos objetivos que nos ponemos, pensando que esas personas van a ser las que van a ser los profesionales mañana, o incluso quienes están haciendo todos sus posgrados, con todo el esfuerzo que eso demanda. Y ya cierro con esto. Una frase que me gusta utilizar, que por supuesto no es de mi autoría, pero me pareció que de alguna manera es el granito de arena o el aporte que uno puede hacer desde el lugar que se desempeña, cómo pueden cambiar las cosas desde donde uno se posicione. Yo lo veo al doctor Pecas, lo veo a Andrés, conozco a la gente del área de bioética, todo el trabajo que vienen desempeñando, y es desde donde uno está, ¿qué hace? ¿Qué aporte hace? Entonces una cosa es yo creo en un mundo mejor, de creer, casi mágico, o yo creo de crear un mundo mejor. Muchas gracias.